El centro de gravedad global está cambiando. Una forma clara de verlo es por la cantidad de conferencias importantes que ahora se organizan fuera de Occidente en su conjunto. Mi invitado de hoy visitó recientemente 2 de esas conferencias en China. El Dr. Jen Oberg se une a nosotros nuevamente para hablar de lo que aprendió allí. Jen, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Pascal. Es una gran alegría estar aquí. Y supongo que quieres que diga unas palabras sobre estas conferencias. Sí. Porque fuiste invitado allí, asististe y estaban relacionados con la paz y la seguridad. ¿Podrías hablarnos un poco de ellos? Sí, el primero fue un gran evento, con unos 500 participantes de 50 países, todos invitados por China, el municipio de Shanghái, el partido y muchos otros participantes y ponentes de alto nivel. Fue la Conferencia Mundial sobre Estudios de China. Y ya sabes, no se centró únicamente en la seguridad. Reunió una variedad de perspectivas sobre la cultura y la sociedad chinas, de personas de todo el mundo que estudian China, visitan China, como yo, y así sucesivamente. Pero me sorprendió bastante, porque quiero subrayar que no soy un experto en China. Nunca lo fui, y nunca lo seré. Mi vía de acceso a China, como sabes, es que me interesa la forma en que China concibe la paz a través de los 5 principios de coexistencia pacífica, cómo abordan la defensa, cómo llevan a cabo su política exterior, y cómo los chinos tienen una visión de un mundo mejor, por así decirlo, con la iniciativa de la Franja y la Ruta y todo eso. Así que hubo una amplia oportunidad para conocer a personas que eran, ante todo, afines y curiosas acerca de China, algo que, en general, no somos en Occidente. Y en segundo lugar, para recibir muchas aportaciones sobre lo que hacen otras personas que estudian China, incluidas aquellas que la ven como parte de una transformación global y como un actor de seguridad, pero también de paz. Y en tercer lugar, lo que creo que es importante es que muchos otros países deberían hacer lo mismo, porque cuando reúnes a 500 personas de todo el mundo, eso significa diálogo, significa aprendizaje mutuo, significa intercambio de puntos de vista y, si se quiere, gestión de las diferencias en la forma en que percibimos las cosas. Y eso en sí mismo, más allá del propósito académico, en realidad conduce a una cierta forma de paz. Sabes, un paso hacia la paz es el entendimiento mutuo. Escucharnos unos a otros, celebrar seminarios, decir, oh, no estoy de acuerdo contigo. Me sorprende que tengas esas opiniones. Explícamelas mejor. Y ya sabes, eso ocurre tanto en la conferencia formal, como también durante las cenas y los desayunos por la mañana en el hotel, cosas así. Así que quiero decir, ojalá más países hicieran lo mismo. Pero claro, hay que tener mucho dinero para invitar a 500 personas, ¿verdad? Y la otra conferencia fue la celebración del 10º aniversario del Instituto de China en la Universidad de Fudan, que dirige el profesor Shen Weiwei. Existe esta idea preconcebida en Occidente de que en un país autocrático como China no se puede expresar realmente lo que uno piensa y no hay una auténtica libertad académica, que solo se es libre de decir lo que sigue la línea del partido. ¿Qué les dirías a quienes piensan eso? Ve allí y compruébalo por ti mismo. Eso es todo lo que digo. Quiero decir, hay tantos malentendidos, todos originados en los medios. Ciudadanos comunes, incluidos mis vecinos y otros, me preguntan, ¿cómo puedes ir a una dictadura? ¿Por qué vas allí todo el tiempo? Y yo les digo, perdona, ve tú mismo y compruébalo, porque eso es lo único que te convencerá. Y te digo, Pascal, no he conocido a nadie que haya ido a China, haya viajado por allí durante 2 o 3 semanas, ya sea con un grupo turístico o por su cuenta como hago yo, y haya vuelto diciendo, sí, era un lugar terrible, la gente era antipática, todos parecían reprimidos y grises. Es claramente una dictadura, como Checoslovaquia durante la Guerra Fría o la Unión Soviética. Nunca he conocido a nadie que haya vuelto a casa y haya dicho eso.
todo el mundo regresa y dice, fue totalmente diferente de lo que leí en los medios. No tiene nada que ver con todas esas historias, ¿sabes? No estoy exagerando, Pascal. Conozco a mucha gente que no ha estado en China y tiene opiniones muy negativas. Y conozco aún más personas que sí han estado en China, han viajado por allí, han tenido algún motivo para ir, por negocios, turismo o lo que sea, y vuelven con una visión completamente diferente. No estoy diciendo que esté bien. Quiero decir, ese no es el punto. El punto es, y esto es lo que le digo a todo el mundo con quien hablo, que no tienes que ser pro-China ni anti-China, pero sí tienes que sentir curiosidad por China, porque es un país fundamentalmente importante. Para el futuro del mundo, te guste o no, más vale que aprendas sobre él. Y en segundo lugar, no aprendas a través de los medios. Es imposible estar en Occidente y realmente aprender sobre China. Eso sí, puedo decirlo. Tienes que ir allí. Y otra cosa, conoce a los chinos y ves que lo ven stoles en los últimos 30 o 40 años. Enriquecerás tu vida. Es algo único, hasta donde puedo ver, en la historia humana. Ahora puede que suene demasiado optimista, pero vi China en 1983, cuando viajé con una delegación cultural danesa. Vi la pobreza, vi la suciedad en los hospitales, vi los caminos embarrados. Y hoy, 40 años después, veo una infraestructura increíble. 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Veo limpieza por todas partes. No veo un solo papel tirado en una estación de tren. Veo gente feliz. Veo gente que consume. Veo personas que tienen lo básico. Veo un país donde ya no hay pobreza. También fuiste al campo. ¿Perdón? También fuiste al campo. Aún así, obtienes un país moderno. Hay enormes contrastes, pero no hay nadie que sufra. Hay personas que viven vidas completamente diferentes de las de Shanghái, Pekín o Hangzhou, o de donde sea. Fui a un pequeño pueblo, a unos 70 kilómetros de Hangzhou, con 1.500 habitantes. Te lo digo, es un lugar pequeño. El antiguo pueblo de Shenao, con 1.500 habitantes. Me quedé allí 4 días en un pequeño hotel. Y allí es igual, la gente vive muy bien. Viven como artesanos, viven de los festivales culturales, viven del cultivo de la tierra. Pero no hay nadie que sufra. Y la gente parece feliz. La gente es amable y servicial. Déjame darte un ejemplo de uno de los muchos, no sé cuántos, que he vivido viajando solo. Siempre viajo solo y no planifico a dónde voy. La mañana después de llegar, les digo a los recepcionistas, me gustaría ir mañana por la mañana a ver el amanecer sobre el río Fuchun. Por cierto, esa es otra historia, pero forma parte de la historia del arte de China, y también es el título de una película moderna llamada Morada en las montañas Fuchun. Eso fue lo que me inspiró a ir allí. Dije, me gustaría ver el amanecer. Como soy fotógrafo, se suponía que era un lugar donde se ve la niebla, una atmósfera especial y todo eso. Pero resultó que no era así. Pregunté, ¿podéis conseguirme un taxi mañana por la mañana a las 5 para ir al río? Y ambos dijeron, casi al unísono, no necesitas un taxi. Te llevaremos allí. Ya sabes, a las 5 de la mañana, la recepcionista dice, te llevaré allí. Esto es algo que experimentas una y otra vez en China. No estoy idealizando, puedo darte otros ejemplos. No hay discusión, son personas muy amables y serviciales. Hablan un poco, no en el pueblo, pero algunas personas en las grandes ciudades hablan inglés. Tienen nombres en inglés y hacen todo lo posible por ser serviciales, amables y por aprender de ti. Eso es lo más interesante. Quieren aprender sobre nosotros, quieren conectar con nosotros. Mi esposa una vez estaba sentada en la estación de tren de Hongqiao, en Shanghái, y una señora se le acercó y le dijo, ¿puedo sentarme aquí y practicar mi inglés contigo? ¿De dónde eres? Es una apertura totalmente asombrosa, algo que una persona china no encontraría en Suecia.
Ahora quiero decir, vemos todos estos estereotipos negativos, ¿verdad? Y están empeorando cada vez más en Europa y en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al sistema social, a los estereotipos sobre el sistema social y a los estereotipos sobre la seguridad. Entonces, cuando se trata de definir la paz, y tú eres investigador de la paz, has estado investigando la paz toda tu vida, ¿qué te llamó la atención sobre cómo tus homólogos o interlocutores chinos definían la paz y el futuro de la humanidad? Bueno, ya sabes, lo formal, que también es una realidad, es que los 5 principios de coexistencia pacífica, o el Panchil, desarrollados por India y China hace, ¿qué?, 70 años, están en la Constitución de China. Eso es algo de lo que no se puede escapar. No es solo algo de lo que hablen. Está incorporado en la Constitución china. En segundo lugar, creo que los chinos han comprendido algo que nosotros realmente no entendemos, especialmente si miras el llamado Plan de Paz de Donald Trump. Quiero decir, estoy asombrado, consternado, y me parece trágico que el mundo entero pueda llamar a esa basura un plan de paz. Un plan de paz. Esperemos a some Harding. Pero llegaremos a eso, sí. Así que los chinos, no sé de dónde viene, pero por eso es interesante estudiarlo, han incorporado la paz en las acciones sociales, en la economía, en la forma en que la sociedad está estructurada. No tienen mucho de lo que yo llamaría la sociedad de reparación occidental, con lo que me refiero a lo siguiente. Primero, tenemos una política de defensa que dice que puedo matarte a miles de kilómetros de distancia mediante disuasión ofensiva, armas de largo alcance. Eso es la OTAN, en pocas palabras. Es disuasión ofensiva desde lejos. Si no haces lo que digo, puedo matarte desde lejos. Lo cual nunca, bueno, debería ser bastante obvio, nunca creará estabilidad. Luego hacemos eso, obtenemos un problema de sobrearmamento, un problema de militarismo, y acabamos teniendo guerras. Y entonces decimos, oh, necesitamos desarme y negociaciones de paz y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué hay de hacer lo correcto desde el principio? ¿Qué hay de incorporar estas cosas al diálogo, a las consultas, a la construcción de instituciones, donde gestionamos los conflictos antes de que estallen en violencia? Esa es una distinción muy importante, la que existe entre conflicto y violencia. No estoy diciendo, y esto es algo que planteé en las conferencias en China, en ambas. Dije, es asombroso que entre todas las cosas que habéis importado a China, el capitalismo, la idea de un partido, el consumismo, el arte occidental, la música occidental, las hayáis transformado. Les habéis dado, ya sabes, características chinas. Lo único que no has cambiado es la importación del militarismo, armas de largo alcance y todo eso. Y luego, por supuesto, ellos dirían, bueno, las nuestras son defensivas. Ahora bien, las armas nucleares no son defensivas. No pueden, bajo ninguna definición, considerarse defensivas. Y otras cosas tampoco lo son. Pero básicamente, y tú y yo lo sabemos, y todo el mundo lo sabe, por eso es tan ridículo llamarlo una amenaza. China no conquista el mundo, solo tiene una base fuera de su propio territorio, y así sucesivamente. Pero ellos tienen una conceptualización diferente de la paz, la coexistencia, la escucha mutua y el diálogo respecto a la que tenemos en Occidente. Y eso me resulta interesante. Lo que no entiendo son dos cosas. ¿Por qué ha llevado básicamente al mismo tipo de política de seguridad militar, centrada en las armas? Y en segundo lugar, me sorprende que, hasta donde he podido averiguar, la Universidad de Nankín, en China, sea la única que tiene algo parecido a la investigación para la paz. De hecho, uno de mis mentores, Johann Galtung, daba allí conferencias como profesor invitado. No hay investigación para la paz, ni estudios de paz y conflicto, en ningún lugar, que yo sepa, en China. Y eso es algo que me sorprende. Esto podría ser una forma de que China se proyecte en el futuro, que entre sus programas tenga, por supuesto, estudios de paz y conflicto, de reconciliación, de perdón, de no violencia, y así sucesivamente, impartidos en sus universidades.
porque cuando se llega a los grupos de expertos y a los institutos de investigación, todo es bastante tradicional. No estoy diciendo que no sea muy cualificado. Estoy diciendo que no está impregnado de los valores de los estudios académicos sobre la paz. Las personas los tienen, pero no está institucionalizado. Así que estoy trabajando con la idea de que quizá pueda hacer un poco para difundir los estudios sobre la paz y los conflictos en China, lo cual creo que sería una de las cosas de las que más orgulloso me sentiría en mi vida si pudiera lograrlo. Cuando voy a China, hablo con intelectuales y académicos, y lo hago con gran respeto, porque sus políticas son diferentes de las de Occidente y son objeto de mucha injusticia. Pero sigo pensando que sería una buena idea tener estudios académicos sobre la paz en China. Quiero decir, hay muchos estudios de seguridad en Occidente y en Oriente, y los estudios de seguridad suelen ser un término equivocado, porque tratan más bien de estudiar cómo crear una inseguridad calculada en todas partes para de algún modo sentir estabilidad. Muchos estudios tradicionales de relaciones internacionales son básicamente eso, cómo crear modelos, matemáticas y teoría de juegos en torno a la disuasión, como ya has dicho. ¿Encontraste algún otro enfoque de la situación internacional que fuera profundamente diferente del discurso al que estás acostumbrado en Europa? Bueno, esa es una pregunta difícil, porque cuando vas a una conferencia con 500 personas de 50 países, no se trata de algo de China, sino de algo mundial, por así decirlo. Hay muchos enfoques, pero digamos que, a lo largo de los años, probablemente desde el 45, alrededor del 90% de los libros estudiados por el 90% de los estudiantes de relaciones internacionales, ciencias políticas, estudios doctrinales y estudios estratégicos han sido libros estadounidenses, escritos por académicos estadounidenses. Y sabes que China también es muy receptiva a que académicos occidentales vayan allí a dar conferencias, incluido, ya sabes, Henry Kissinger, poco antes de morir a los 100 años, y veneran a estos pensadores, como Joseph Nye también, etc. Sí, y esas influencias son algo que nosotros, como académicos, deberíamos, no diría que oponernos, porque se ha producido mucho trabajo de calidad en Estados Unidos. Pero el papel dominante debe desaparecer. Hay tantas otras cosas producidas en todo el mundo por otros académicos, ya sea en África, Oriente Medio, China u otros países asiáticos, que resulta totalmente ridículo que el 90%, ya sabes, no está empíricamente comprobado, pero diría al menos eso, provenga de un solo lugar. Yo mismo soy producto de ello, pero también soy producto de la tradición escandinava de estudios sobre la paz y los conflictos, que estuvo muy asociada al nombre de Johan Galtung. No veo por qué no deberíamos tener un aprendizaje global, autores globales y libros globales. Esto es totalmente posible hoy en nuestras universidades. Pero ya sabes, así es como parece cuando veo el plan de estudios de algo llamado Estudios de la Paz en una universidad sueca. Solo digo que, para empezar, eso no es paz. 2. Todo es específico de la cultura occidental. No hay nadie en la Universidad de Lund que estudie teorías no occidentales de relaciones internacionales o filosofías sobre la paz o algo parecido, ya sabes. Y eso nos deja totalmente desprevenidos ante el mundo que está surgiendo. La diferencia es que los chinos saben mucho sobre Occidente. Han importado muchas cosas de Occidente y les han dado características chinas. Pero también tienen curiosidad. Por ejemplo, si estás en un centro comercial o en un restaurante, oirás música occidental o inspirada en Occidente. Eso está muy claro. Y si vas a cualquier gran museo de una ciudad importante, en algún momento cada año o cada 2 años habrá una exposición de arte occidental. Quiero decir,
El Museo de Arte Moderno de Shanghái, cuando estuve allí, tenía una enorme exposición de un museo de París sobre el impresionismo francés. Ahora han enviado a millones de estudiantes a Occidente que regresan hablando inglés. Es decir, podría seguir y seguir. Los chinos saben mucho más sobre Occidente de lo que nosotros en general en Occidente. Salvo los brillantes estudiosos que han sentido curiosidad durante 40, 50 o 100 años. Sabemos sobre China. No sabemos casi nada sobre China, en comparación con lo que China sabe sobre Occidente. Y eso va a ser absolutamente fatal para el mundo occidental. Debido a esa falta de conocimiento, se puede explotar y difundir la propaganda que los estadounidenses y europeos dirigen contra China. Eso solo es posible porque la población no sabe nada sobre China. De lo contrario, dirían, oye, eso es propaganda. Al comienzo de la charla, describiste una de las políticas exteriores más emblemáticas de China, la iniciativa de la Franja y la Ruta, como un proyecto de conectividad orientado a la paz y generador de paz. En Occidente, tanto en Washington como en Bruselas, a menudo la presentan como un intento de China de dominar el mundo o de atrapar a los países en una trampa de deuda. ¿De qué manera crees que este proyecto de conectividad puede realmente fomentar y apoyar la paz, en lugar de la imagen distópica que Occidente intenta proyectar de él? Bueno, yo diría que, desde un punto de vista de investigación para la paz, eso ya es cosa vieja, Pascal. Cuando reúnes a la gente en algún tipo de relación y cooperación equitativa, no, ya sabes, explotación vertical, fragmentación y todo eso que hace el imperialismo, porque eso también tiene la idea de cooperación, pero es norte-sur, y siempre ha sido así. Nosotros sacamos el máximo provecho, y ellos obtienen menos, ¿verdad? Pero si lo haces de manera horizontal, y lo haces con igualdad, equidad, beneficio mutuo, preferiblemente 50-50, aunque eso sea difícil entre un país grande y uno pequeño, entonces es diferente. Y hay detalles en todo esto de los que no sé nada. Pero cuando haces eso, y enfatizo el ganar-ganar, no el ganar-perder, como en el colonialismo y el imperialismo, entonces construyes una barrera contra la desigualdad. Dejas de iniciar guerras y de matarnos entre nosotros. Mira lo que ocurre ahora. El odio ha quedado completamente sin control en Europa contra Rusia, porque no hay cooperación. Si hubiéramos seguido la idea alemana y de Willy Brandt de que necesitamos cooperar entre nosotros para mantener la paz y no iniciar guerras entre nosotros, hoy estaríamos en una situación mucho mejor. Pero los necios de Occidente iniciaron la expansión de la OTAN. Provocaron, confrontaron, humillaron a Rusia, y Rusia reaccionó, en mi opinión, de forma equivocada. Pero reaccionó porque no construimos cooperación. Ahora la idea es solo sanciones, sin cooperación. Triste está decir sucesivamente. No queremos ser dependientes. La cuestión es que los chinos han visto que si reúnes a la gente, si conectas a las personas y se vuelven mutuamente dependientes, igualmente dependientes unos de otros. Tú vendes esto, yo compro esto, yo vendo aquello y tú compras aquello. Y tenemos una red de transporte y hacemos esto, que es de lo que trata Xinjiang en este momento. En mi opinión, va a ser la provincia más interesante de China en el futuro, entre China y Occidente. Cuando haces estas cosas, cuando llegas a conoceros y cooperáis cada día, las posibilidades de que empieces una guerra, de que empieces a matar o a odiaros, son mucho menores que cuando no os conocéis, no trabajáis juntos o cuando empezáis a explotar a la gente. Es decir, es embarazoso decir algo tan banal en tu canal, pero así es, no lo entendemos en Occidente. Pensamos que dominar es bueno, pensamos que tener una misión es bueno, hacer que los demás sean como nosotros. Eso es lo peor de la cultura occidental, la idea misionera, que deberían ser como nosotros, que el cuarto mundo debería ser como el tercero como el segundo y el segundo como el primero. Y creemos que estamos ganando, que tenemos valores universales. No, no los tenemos. Y los chinos lo han entendido. Si intentas dominar, si intentas exportar tu propio sistema, solo generas animosidad.
create animosity. Because who are we? Would we like some... Porque, ¿quiénes somos nosotros? ¿Nos gustaría que alguien viniera a decirle a la sociedad sueca que deberíamos practicar la ley Sharia con una idea misionera? No, por supuesto que no. Así que la idea que los chinos están proponiendo es: cooperemos. No tienes que ser como nosotros. No tienes que tener un sistema de partido único. No tienes que ser budista. No tienes que ser confuciano. No tienes que ser esto o aquello. Pero podemos hacer algo juntos, en unidad y diversidad, paz y diversidad, no en uniformidad. Esto resulta fascinante para alguien que ha trabajado toda su vida por la paz y por lo que significa la paz. La paz es diferente de una cultura a otra. Peace is different from culture to culture. Why is it, do you think, that we in the West... ¿Por qué crees que en Occidente parecemos empeñados en tener siempre un otro, en tener siempre a alguien a quien retratar como enemigo, ya sea un enemigo activo como Rusia o un enemigo potencial como China? Es cierto que China tiene disputas fronterizas, disputas por islas con Japón, disputas fronterizas en el norte con Rusia que ya se resolvieron, y disputas fronterizas con la India. Hay momentos en los que los soldados realmente mueren en esas líneas de contacto, pero la última vez que China invadió otro país fue en 1979, y fue Vietnam, y ahí hay mucho que analizar. Entonces, ¿por qué Occidente está tan decidido a proyectar una violencia extrema o la idea de tensiones extremadamente violentas sobre China, cuando el único que, empíricamente hablando, recurre constantemente a soluciones altamente violentas para sus problemas es Occidente, en todo el mundo, y de algún modo proyecta eso sobre China? Sí, bueno, la proyección psicopolítica forma parte del declive de Occidente. Ya sabes, culpas a otros de hacer lo que tú haces 10 veces peor. Eso es una cosa. Creo que estamos dando con algo, Pascal, que otros llamarían cosmología profunda, o formas de pensar, o culturas, algo con lo que cada vez tratamos más en la Fundación Transnacional. Porque estamos hartos del comentario geopolítico y militar tradicional, superficial y basado en las armas, que nunca llega a lo más profundo. ¿Por qué las cosas son como son? Y cuando llegas ahí, empiezas a hablar de cómo pueden resolverse. Todos esos comentarios sobre lo que Trump dijo ayer, ya sabes, no nos van a llevar a ninguna parte, al menos a ningún buen lugar. Y somos malos académicos si no tenemos ideas sobre cómo encontrar soluciones. Es lo mismo que ir a un médico que te dice: estás terminalmente enfermo y no puedo hacer nada. No tengo ni idea de qué hacer. Ese no es el tipo de médico al que querrías acudir. Así que todas esas personas que hablan de lo que se dijo ayer, militarismo, nuevos planes de garantías de seguridad militar y cosas por el estilo, en mi opinión, no están llegando a ninguna parte. De lo que estamos hablando aquí son formas de pensar menos conscientes, o incluso subconscientes, que influyen en la mentalidad occidental. Por ejemplo, dividimos todo en bueno y malo, sin zonas grises intermedias, hombre o mujer. Dividimos las cosas en lo que yo llamo dicotomías, y esas son importantes. En lugar de decir que todos son amigos potenciales, decimos que todos son enemigos potenciales. Si tienes el cristianismo, solo puede haber un Dios. Si eres budista, puede haber algunas más cosas o figuras en las que creer. Y esta idea de conquistar el mundo y hacer que tu propia forma de pensar sea universal es una ilusión. Gandhi fue uno de los primeros en señalarlo. No estamos en contra de los británicos, pueden estar aquí. Pero su sistema, su forma de pensar, es algo que no aceptamos en la India, porque tenemos una cultura diferente. Así que, si quieres cambiar estas cosas, lo que realmente necesita cambiar es la forma de pensar más profunda en Occidente. Las cosas que damos por sentadas cada día, que llamamos naturales, que decimos, oh, así es como debe ser. Y por eso China se percibe como una amenaza, porque tiene valores diferentes y piensa de manera distinta a nosotros. Esa es la gran limitación de Occidente. Hay gente en la OTAN y en otros lugares que dice que China es una amenaza porque tiene valores diferentes a los nuestros. Yo diría, vaya,
Eso es maravilloso. Son diferentes a nosotros. Exploremos lo que eso significa. Pero como estamos en decadencia en Occidente y todos los imperios decaen, cuando un imperio está en declive, nos asustamos cuando alguien tiene ideas mejores o diferentes, o hace las cosas de otra manera, y los consideramos enemigos, ¿verdad? Esa es una enfermedad civilizacional, una enfermedad de la civilización occidental. En lugar de sentir curiosidad por quienes son diferentes, los vemos como amenazas o enemigos potenciales o reales. Lo mismo ocurre con los inmigrantes, con las personas de otras culturas que vienen aquí. Básicamente se les recibe con una actitud negativa. En lugar de ser abiertos y decir, eso sería fantástico, y pensar que es fantástico, porque hemos estado viviendo del trabajo de personas de otras culturas. Antes no podías comprar una camisa, no podías comprar una radio de transistores, no podías comprar nada. No podías comprar un coche que no estuviera, al menos parcialmente producido, en algún lugar del tercer mundo. Ahora todo se produce en China. En el mundo occidental dependemos tanto de que exista un mundo de personas, trabajadores y otros que hagan las cosas que consumimos cada día, tabaco, café, lo que sea. Pero no nos interesa quiénes son esas personas. Esa es nuestra gran deficiencia en Occidente. Ahora vamos a tener que despertar. Y si no lo hacemos, lo cual no creo que estemos haciendo en este momento, porque estamos tan ensimismados, entonces seguiremos atascados. Vamos a perderlo. Y creo que lo vamos a perder. Ahora mismo no hay apertura entre los políticos, los académicos ni los medios hacia la idea de otro mundo no occidental que haga las cosas de manera diferente a la nuestra. No existe tal cosa en nuestros medios occidentales. Abre los medios chinos, entra en Internet, mira China Daily, CGTN o lo que sea, y verás montones de historias sobre Occidente. Abre los medios occidentales y no verás nada sobre China. Y si lo haces, solo será que es un mal país, una dictadura, que hace esto y aquello mal, y que son una amenaza. Así que debemos armarnos contra ellos. Esa es la única historia. ¿No ves ese tipo de historias en los medios chinos? ¿Estamos atrapados? Y lamento estar centrando esto en Occidente ahora, pero es como estamos atrapados en nuestra propia forma solipsista de existir, en la que seguimos pensando que todo gira en torno a nosotros y percibimos a los demás simplemente como una versión diferente de nosotros mismos, lo que en realidad significa que estás percibiendo a los demás como a ti mismo, solo que de otra manera. O personas que podrían convertirse en copias de nosotros. Quiero decir, esta es una idea misionera, salir y hacer que todos sean mis consumidores de Coca-Cola, activistas de derechos humanos o lo que sea. Estamos vendiendo democracia. Estamos, maldita sea, vendiendo democracia por todo el mundo, como si funcionara en nuestras propias sociedades. Ya no funciona. Ni siquiera funcionaba en la época en que lo hacíamos. Así que sí, creo que esto tiene que ver, Pascal, con el peligro de convertirse en el número 1. Es decir, no aprendes, enseñas. Si eres el número 10 en un sistema, tienes a otros 9 a los que mirar y decir, ¿cómo lo hicieron mucho mejor que nosotros? Tenemos algo de lo que inspirarnos. Pero si eres el número 1, enseñas y no escuchas, ni aprendes cosas nuevas. Y eso, por supuesto, también significa que si se traslada el pensamiento occidental a China, China tendrá que evitar esa trampa. Siendo el país más fuerte y más influyente, en términos económicos, probablemente en términos sociológicos, en la forma de hacer las cosas en el futuro, en el ámbito tecnológico, existe el riesgo de que quien llegue a ser el número 1 pierda la humildad, pierda la sabiduría, pierda la prudencia y diga, podemos hacer cualquier cosa. Tengo buenas esperanzas de que esto no ocurra, gracias al confucianismo, al pensamiento de la armonía, al pensamiento de la paz, que está profundamente arraigado en la cultura china. Pero nunca se puede saber con certeza. Sabes, podría haber un líder mucho después de Xi Jinping, o alguien parecido, que tuviera una actitud diferente a su sabiduría y moderación.
Así que tenemos que ayudarnos mutuamente a reflexionar sobre cómo evitar que alguien caiga en la trampa de la arrogancia, de pensar que somos el centro del mundo. Ahora bien, lo curioso para Occidente es que somos lo que llamamos el mundo occidental. Pascal, tú vienes de Suiza. Yo vengo de Dinamarca y vivo en Suecia. Lo que llamamos el mundo occidental representa el 12% de la humanidad. Mi cálculo sencillo es este. Si ese 12% no se interesa más por el 88%, por cómo viven, que por sí mismos, ese 12% perderán. Porque no se puede, siendo una pequeña minoría del 12% en la comunidad mundial de la humanidad, permitirse no interesarse por el 88%. Not be interested in the 88%, both if you want to dominate and if you want to cooperate. Tanto si se quiere dominar como si se quiere cooperar en un mundo multipolar y multinodal en el futuro. El nuevo mundo será multipolar, no polar, o lo que sea, pero no será unipolar. Así que el fin del dominio estadounidense occidental sobre el mundo es muy evidente. Los únicos que no lo ven en este momento son los propios occidentales, porque esa es la visión que tenemos del mundo. Y eso es peligroso. Este es un momento peligroso para la humanidad, porque hay un imperio que está cayendo. Y no tenemos un Gorbachev. No tenemos a un hombre con visión, con integridad moral y con humanidad, como lo fue Gorbachev cuando vio caer a la Unión Soviética, el último imperio occidental. Ahora, el imperio occidental está cayendo, y no tenemos a nadie que le llegue ni a la altura de las rodillas, en términos de moral, visión o humanidad. ¿Cuál es la manera correcta, no solo para China, sino para todo el mundo, de abordar este problema de la decadencia de Occidente? Es bueno que Occidente esté decayendo, pero también es peligroso que así sea. Así que por un lado, hay una inevitabilidad, pero viene acompañada de peligros inevitables. ¿Cuáles serían los airbags necesarios para amortiguar no solo la caída de Occidente, sino también las consecuencias de esa caída? Bueno, me habría gustado ver, y esa era mi esperanza ya por los años 70 y 80, que la Unión Europea fuera un Occidente diferente, ¿verdad? Un Occidente con el que el resto del mundo pudiera dialogar de otra manera. Un Occidente no violento, porque eso también forma parte de la tradición occidental. Un Occidente que no hiciera lo que están haciendo los estadounidenses. Y ahora veo una Europa que no tiene una posición independiente, que no deja de crearse una crisis tras otra, ya sea la guerra contra Rusia, a través del papel de Ucrania como intermediario, o ahora, ya sabes, va a haber un hacer la paz. Dios no lo quiera. No, nunca uses eso en relación con el plan de Trump. Va a haber un hacer la paz sin Europa. Y ahora están inquietos, uniéndose y diciendo, no podéis hacerlo sin nosotros. Y Trump dice, me importas un comino. Y lo mismo hace Putin, por supuesto. Están de acuerdo. No se ha creado nada nuevo por parte de la Unión Europea, nada que solo pudiera lograrse siendo una unión en lugar de países individuales. Esa habría sido una respuesta hace años, que quizá la Unión Europea pudiera ser un nuevo Occidente que entrara en el mundo global de una manera diferente, no dominando, sino cooperando. Una Unión Europea de beneficio mutuo, de ganar-ganar, junto con el resto del mundo. No han sido capaces de hacerlo, no han tenido la visión. Y hoy tenemos el peor liderazgo en la Unión Europea que hemos tenido en todos estos años. Así que lo que creo que puedo decir es que solo se puede esperar que algo se desmorone realmente en Estados Unidos. Y Trump también es un gran destructor de Estados Unidos y de todo lo bueno que representaba. Nunca he sido antiestadounidense, pero alguien podría surgir en Estados Unidos y decir, oye, tenemos que hacerlo de otra manera. Este es el momento del cambio. Ya sabes, una figura al estilo de Martin Luther King, Kennedy o quizá Carter. Pero puede que ni siquiera tengamos tiempo para esperar algo así. No, por eso sé cuál es el futuro. Déjame encontrarlo. El punto final es que el futuro será o explosión o implosión. Explosión significa que Estados Unidos caerá a través de la guerra. Sabes, solía decir,
¿Qué habría hecho Hitler si hubiera tenido armas nucleares tácticas disponibles en su búnker en Berlín? Nuclear weapons available in his bunker in Berlin. The other one is implosion. That is simply slow. La otra es la implosión. Eso significa que poco a poco, paso a paso, sector por sector, Estados Unidos como imperio se desmoronará. Crisis económica, crisis social, crisis cultural, todo se junta de repente y todo el conjunto colapsa, implosiona. Y eso es lo que yo esperaría como la forma menos violenta de que el imperio desaparezca. Pero debe desaparecer, y desaparecerá. Deberíamos tener un debate en Occidente. ¿Cómo renunciamos a ser un imperio y nos unimos al resto del mundo de una manera nueva? No tenemos ese debate porque estamos empeñados, nuestros medios, nuestros políticos, nuestros académicos, en seguir dominando el mundo, porque se supone que todos los demás son peores que nosotros. ¿Qué tal si nos unimos por invitación? How about joining by invitation? It's like, one thing that struck me with the... Es como ya sabes, una cosa que me llamó la atención del plan de paz de 28 puntos fue que uno de los puntos incluía la oferta de reintegraremos a Rusia en el G8. Y yo y muchos otros pensamos, pero si ellos nunca pidieron eso, es como, ¿por qué querría Rusia eso? Creo que tienen mejores opciones que hacer eso. Exacto. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Qué crees que pasaría si en la próxima reunión de los BRICS simplemente invitaran a Estados Unidos? Ven y habla con nosotros. Porque bueno, quizás esto sea un poco descabellado. Maybe this is far away. I don't know what. No sé qué. Pascal, ¿podrías repetir esa pregunta? He recibido el mensaje de que Internet se está cortando un poco. Te has quedado congelado. Sorry, the Question was. La pregunta era, ¿y si los BRICS empezaran a invitar a Estados Unidos? Por ejemplo, como observador. Por favor, únase a nosotros como observador. Venga y dialogue con nosotros. ¿Cree que eso podría ser un camino a seguir? That might be a way forward. No, look at it. I mean, they didn't turn up at the No, G20 míralo. in South Quiero decir, no se presentaron en el G20 en Sudáfrica la semana pasada con algún tipo de historia falsa sobre que todos los blancos son objeto de genocidio o algo por el estilo. I think Creo que el liderazgo estadounidense actual, o la falta de liderazgo, o el mal liderazgo, tiene esta idea de autoaislamiento. Por eso quieren apoderarse de recursos en Canadá, Groenlandia, Panamá, e incluso fuera, en Gaza, etc. Porque lo saben, yo lo llamo los Estados Unidos de la autarquía. Se están retirando del mundo, por así decirlo, y luego en el lugar a su antojo. then ravaging the place to their own liking. And so I would love to believe that Me encantaría creer que podría ser posible, quizá con un liderazgo diferente, pero ese no es Trump. A Trump no le importa la cooperación, ni siquiera le interesa cooperar con los miembros de la OTAN o con la UE. Así que, invitar a Estados Unidos a participar en los BRICS, yo lo haría, pero solo demostraría que no quieren cooperar con el mundo, quieren dominarlo. Y mientras esa enfermedad siga tan arraigada en el alma, en la mentalidad de Occidente, todos tendremos un problema. we are all having a problem. The most successful... Sabes, el enfoque más exitoso durante la Guerra Fría, en mi opinión, hablando políticamente, para lograr la desescalada y un camino constructivo hacia adelante, fue la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Fue un esfuerzo que duró 5 años, y en realidad fue una idea de los soviéticos. Sabían que si proponían la idea ellos mismos, porque ya lo habían intentado antes, Occidente simplemente diría, no, 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 no. Una maniobra estúpida, nunca diremos que sí. Así que lo que hicieron fue contárselo a los finlandeses. Yes. So what they did is they told the Finns. The Finns, they told them, please ask... Los finlandeses les dijeron, por favor, pidan a los europeos y luego a los estadounidenses que necesitamos algún tipo de conferencia. Y los finlandeses lo hicieron. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia envió realmente esas notas y al hacerlo generaron presión diplomática, porque incluso no responder es una respuesta, y una muy poco amistosa. Exacto. Así que hay que crear algo. Y eso, de hecho, se convirtió y creció hasta transformarse, 5 años después, en el mayor esfuerzo de paz transcontinental de la Guerra Fría. Absolutamente. of the Cold War. Absolutely. I agree completely with you, and we're probably thinking because
Estoy completamente de acuerdo contigo. Y probablemente pensamos de la misma manera porque ambos somos partidarios de la neutralidad y de Finlandia. Finlandia es increíble. Bueno, lo era. Ahora Finlandia es una firme defensora de la OTAN, que ya sabes, solía ser algo diferente. Por varias razones. Probablemente debería abolirse. Pero en resumen, aquellos eran los tiempos, Pascal, cuando Europa estaba dirigida por intelectuales. Había personas como Willy Brandt, como Palme, como Kekkonen, que si no recuerdo mal, tomó la iniciativa de la OSCE. Y la idea era que al mantener contactos, incluyendo encuentros entre militares durante sus ejercicios, evitaríamos la guerra y tendríamos una Ostpolitik, es decir, cooperaríamos. También teníamos una Alemania que no hablaba de militarismo, sino de lo que había hecho y se arrepentía de ello. Y teníamos la idea de Olof Palme, la Comisión sobre Seguridad Común. Ahora tenemos seguridad a costa de los demás. Pensamos de forma estúpida porque ya no queda intelectualismo en las políticas europeas. Creemos que cuanto más daño podamos causar, cuanto más podamos humillar, cuanto más fuertes parezcamos militarmente, más paz tendremos. Por supuesto que no será así. Pero aquella comprensión era diferente entonces porque primero existía el intelectualismo. Segundo, había personas que sabían lo que era la guerra. Personas que dirigían Europa en aquel momento. Las personas que están sentadas hoy no saben lo que es la guerra. Para ellas es como un juego de ordenador. Ni siquiera son conscientes de con qué están jugando. Así que tienes toda la razón. Eso es lo que necesitamos hoy, en mi opinión también. Y quizá deberíamos pensar en cómo cambiar Europa en esa dirección, porque creo que es bastante imposible influir en Estados Unidos. Es una especie de, ya sabes, estado de ánimo autista. Pero Europa, donde ambos tenemos nuestras raíces, probablemente aún podría hacer algo diferente. Aunque no soy optimista cuando veo cómo han tratado a Rusia. Ampliaron la OTAN y la forma en que han gestionado Nord Stream y todo lo demás simplemente me da malas sensaciones sobre su capacidad, incluso para pensar en términos de paz. Si le preguntaras a la señora von der Leyen, ¿qué es la paz para usted?, no sería capaz de decir nada interesante. No podrías mantener una conversación de 5 minutos con ella sobre la paz. Sería solo bla bla bla, defensa fuerte, militarismo, mostrar a la otra parte donde estamos. Y es todo menos eso. Por eso, tiempos peligrosos. No lo sé. At some point Europe will snap out of it. En algún momento, Europa saldrá de esto. Volveremos. La pregunta para mí es, ¿cuánto durará esta ruptura con la racionalidad, esta pausa que Europa está tomando ahora mismo? ¿Durará otros 10 años o 100 años más? No sé cuánto tiempo llevará, pero en algún momento debe volver, porque se está volviendo tan evidente y aún más fuerte. Y creo que sobre el terreno, en algún momento habrá una especie de toma de conciencia, como no podemos seguir viviendo así. Smith. We cannot go on living like that. This will come to Europe, but it's not yet there, but it will come. Pero aún no ha llegado, aunque llegará. Sin duda nos estamos moviendo hacia los márgenes, hacia los límites de lo que puede hacerse sin un gran estallido. Se podría decir, seamos creativos y positivos. Se podría decir que si Trump y Putin, y Trump en particular, porque lleva 28 puntos de ventaja según todas las fuentes, sus cifras, no las de Putin, ni desde luego las del pueblo ucraniano. Ya no hablo de Zelensky. Lo único que me interesa es el futuro del pueblo ucraniano, que ha sufrido más que nadie. Si llevan a cabo esta especie de paz extraña, amateur, cuasi paz, probablemente será una llamada de atención para Europa. Incluso podría conducir al fin de la OTAN, porque si la potencia más fuerte de la OTAN hace esto por encima de Europa y de sus aliados, esos aliados podrían finalmente darse cuenta de que no pueden apostar por la cooperación o la cercanía con Estados Unidos, al menos Trump. Y eso obligará a algunas personas razonablemente inteligentes a empezar a preguntarse, ¿a dónde acudimos cuando ya no podemos confiar en Estados Unidos? También podría apoderarse de Groenlandia en el futuro, y hará cosas malas en Ucrania, y así sucesivamente, porque no tiene nada que ver con la paz.
habrá más guerra. Sabes, si se sienten humillados hasta ese punto, por el hecho de que Trump haga funcionar sus 28 puntos con Putin, por encima de las cabezas de los ucranianos y los europeos, creo que eso podría ser una llamada de atención en la dirección de la que hablas. Pero no lo sé. La capacidad de Europa para humillarse a sí misma me ha dejado asombrado, porque no hay liderazgo en Europa que valga la pena. Pero ¿por qué no intentar la paz a través de la humillación? Quiero decir, quizá. Los otros enfoques que Europa ha probado hasta ahora no suelen haber terminado muy bien, cada par de décadas en realidad. Pero Han, muchísimas gracias por estas reflexiones. Siempre me alegra escuchar tu forma de pensar y tu proceso de conceptualización de la paz, que considero muy importante. Quienes quieran leer más de ti deberían visitar thetransnational.live. Transnational.live and Transnational.live y nuestro Substack y tu Substack. También tenemos cientos de videos, quizá no tan buenos como este, pero aún así, todos esos videos que hemos hecho. Trabajamos mucho con medios fuera de Occidente. A nadie en Occidente le interesa lo que decimos. La paz por medios pacíficos no resulta en absoluto interesante para los medios occidentales. Pero colaboramos con medios de todo el mundo y hacemos montones de videos para la gente que no quiere leer largos artículos académicos que seguimos produciendo. Déjame darte las gracias también a ti, Pascal, porque eres una de las muy pocas personas que están genuinamente interesadas en la paz. Es algo que realmente respeto y admiro, porque supongo que proviene de una tradición suiza y forma parte de tu personalidad. Has visto lo absurdo que es amenazar y usar la violencia. No resuelve ningún problema, solo crea más. Hay muy pocas personas en el mundo con esa actitud, pero me alegra que tú la tengas. La paz es como la salud. No lo es todo, pero todo es nada sin ella. Así que más vale que nos preocupemos por ella. Exactamente. Y ya sabes, Johan Galtung, cuyo padre era médico, siempre decía que un buen investigador por la paz hace diagnósticos. Algunos te dirán que si seguimos por este camino, las cosas saldrán mal. Y entonces dedicas la mayor parte de tu energía y capacidad intelectual a preguntarte cómo evitar lo peor y cómo crear algo mejor. Eso es el tratamiento. Y eso es a lo que estamos comprometidos en esta fundación. Llevo aquí exactamente 40 años, el 1 de enero del próximo año. Siempre hemos dicho que no has hecho investigación, sino has propuesto también algunas soluciones al problema. Eso es lo que hace un buen médico, y eso es lo que hace un buen investigador por la paz. Y eso es básicamente lo que ya no hacen los intelectuales. Busco una terapia para este cáncer de la guerra, y preferiría que no fuera radioterapia. Eso, quiero decir, nos devuelve a lo de siempre. Ya sabes, descansa en paz no es la paz que queremos. Queremos una paz activa, en la que la gente pueda realmente disfrutarla. De acuerdo. La paz es convivencia y felicidad, y desarrollar los potenciales que cada ser humano y cada sociedad tienen para algo mejor que matarse entre sí. Jan Oberg, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias. Thank you.